Y esta noche saludo con mucho gusto a Emilio Álvarez y Casas, senador independiente y promotor del Frente Cívico Nacional. Gracias por estar en este noticiario, Emilio. Buenas noches. Sofía, muy buenas noches. Grande alegría estar contigo y con El Financiero, mi privilegio y honor. Muchas gracias, senador. Hemos dado un seguimiento puntual al tema de la migración, los últimos acontecimientos, de todos los problemas que nos han llevado al punto en el que hoy estamos en México, quizá en gran parte sea por asumir lo que Estados Unidos ha dictado y cómo este gobierno lo ha seguido. Una voz muy fuerte sobre la situación en la que estamos ha sido la suya, senador. Una primera reflexión al respecto en el punto en el que hoy nos encontramos. México está en el proceso de una crisis humanitaria en ascenso. Y eso ha sido esencialmente por una política migratoria estructural y sistemáticamente violatoria de los derechos humanos. A inicios de este gobierno se dio un viraje muy fuerte que esencialmente fue caer en el chantaje de Donald Trump, y el gobierno mexicano se convirtió de facto en el muro, y las y los mexicanos pagamos por el muro de Trump. Cambió la política de solidaridad hacia la migración, hacia una política de seguridad. Y hoy hacemos peor y con menos controles lo que nos quejamos que hace la Border Patrol y otros cuerpos de seguridad en Estados Unidos. El proceso de la pandemia, las dictaduras en América Latina o la crisis política y económica en algunos países ha generado mayor flujo migratorio. Y en lugar de estar convocando a Naciones Unidas y a naciones desarrolladas para atender esta crisis humanitaria, México, en eco a lo que hace Estados Unidos, cree que poniendo más Guardia Nacional, más agentes de seguridad va a contener esto, en lugar de generar un mecanismo de atención, como en su momento hizo cuando la guerra civil en Guatemala, que México recibió a más de 500,000 de guatemaltecos en un ejemplo de refugio mundial, Sofía. El problema es más grave, el problema ha crecido. Uno de los indicadores es la muerte de los 40 migrantes en la estación de Juárez, que es esencialmente un crimen de Estado. Todavía sigue el comisionado Garduño en el encargo, como si eso no fuera motivo suficiente para su renuncia. Y el reciente fin del título 42 generó una expectativa que en momentos propició una mayor oleada. Ese título ha acabado, que era la expulsión automática o el cierre de la frontera por la pandemia en Estados Unidos. Está en vigencia el título 8, que en realidad es mucho más severo y más restrictivo, incluso en materia de criminalización de migración. Pero el aparente efecto llamada por este fin del título 42 ha generado nuevos colapsos. Aquí mismo en la Ciudad de México veíamos imágenes, por ejemplo, en el albergue de Cafemín y algunos otros, absolutamente colapsados, como pasa en Tijuana, como pasa en Tapachula, como pasa en Matamoros, donde la ausencia de la política y de la ayuda del gobierno es cada vez más evidente, Sofía. Así es, senador, y sin duda este gobierno, hay que decirlo, inició con una bandera a favor de la migración muy diferente en las palabras a lo que hemos visto en los hechos en el transcurso de estos años ya del presidente López Obrador a la cabeza. Menciona ya usted otros episodios en los que México ha sido solidario a favor de los migrantes y de las circunstancias que los orillan a tomar este camino. ¿Podría hablar de otros momentos igual de complicados como el panorama que hoy tenemos? ¿Se ve una salida ante la soberbia que de pronto mantiene ese gobierno de no aceptar críticas ni opciones de solución, mucho menos, ¿no?, de organismos internacionales? ¿Qué tendría que pasar para que este panorama pueda cambiar? Es en realidad un término preciso. La soberbia combinada con la negación de los problemas están haciendo esta crisis humanitaria mayor. El ejemplo de la no atención en el problema de la estación de Juárez es solo un ejemplo. Y sí, este gobierno, bien dice Sofía, empezó con una política migratoria absolutamente distinta. Pero para decirlo en cortas y llanas,
López Obrador decidió arrodillarse ante el mandato, exigencia de Donald Trump, que incluso salió luego a decir que había sido sorprendente lo fácil que se habían doblado. Y luego, con Joe Biden, que también ha tenido una política de expresión hacia los migrantes, pues esencialmente de control, de expulsión. En realidad México se ha convertido en la primera frontera, en el espacio de contención. Han tomado una serie de decisiones importantes. Chiapas es una gran estación migratoria. Las poblaciones fronterizas en el sur y el norte han sido abandonadas a su suerte. Eso ha dado brote a procesos de xenofobia muy peligrosos. La convivencia de la zona sur era muy armónica, hoy no escapa a los conflictos. En algunos lugares del norte hemos visto muertes por crímenes de odio en contra de poblaciones haitianas o venezolanas, y la ausencia de la autoridad es lo que genera los conflictos cuando hay miles de personas deambulando tratando de sobrevivir, cuando no tienen manera de comer, de ir al baño, de dormir, familias completas, niños, mujeres, que por supuesto se encuentran en más riesgo. Los albergues de la sociedad civil no solo están rebasados, sino que no han contado con el apoyo de la autoridad en los 3 órdenes de gobierno. La mayor parte de las ciudades fronterizas están gobernadas por Morena. Y lejos de que eso sirviera como un incentivo para la mayor coordinación, está sirviendo esencialmente como un incentivo para la mayor represión y la deportación inmediata. Pero hay un fenómeno, Sofía, que no hay que perder de vista. El fenómeno migratorio hacia Estados Unidos también ya tiene cara mexicana. Más o menos empezó con este gobierno con una tasa cero. La pandemia obligó nuevamente a que por pobreza la gente fuera a Estados Unidos, pero también por inseguridad. Yo tuve oportunidad de hablar con familias en Tijuana que venían huyendo de la violencia de Michoacán, de Guerrero, de Zacatecas, de Morelos, por mencionar algunas entidades con las que yo pude obtener testimonios directamente. Hoy más del 40% de las personas que deporta a Estados Unidos son de México. El fenómeno de la extorsión del crimen es que así se permite y la autoridad mexicana es indolente. Hace unas semanas vimos en San Luis Potosí que buscaban a poco más de 20 personas y aparecieron más de 100. Buscaban un poco más de 20 y aparecieron más de 120, Sofía. Hay toda una industria de la trata de personas donde hay colisión y participación de las autoridades. El fenómeno de la corrupción en la migración es esencialmente mucho mayor. Y sí creo que este gobierno podría dar un viraje. Infelizmente no está en ese ánimo. La escucha, la participación, la suma no es el fuerte de Andrés Manuel López Obrador, todo lo contrario, es el conflicto, es el enfrentamiento, es la polarización. Pero el tema de la migración va a empeorar. No van a disminuir los flujos migratorios y esa apuesta por poner guardias, soldados, policías, tanto en Estados Unidos como en México, lo que va a hacer es más difícil y tortuoso el camino para los migrantes. La gente se mueve no por gusto, sino por necesidad o por temor. Y el fenómeno tiene que ser entonces dar un viraje en la política pública. Me impresiona que no esté viendo este gobierno que estamos al borde de una crisis mayor, en términos incluso hasta sanitarios, alimentarios. Aquí en la Ciudad de México tuvimos campamentos en las calles y el gobierno de la Ciudad de México respondió quitando el albergue de Tláhuac, generando una mayor crisis. Es muy sorprendente. Yo no sé qué espera este gobierno. No sé si lo que están esperando es una crisis mayor, pero cuando estamos tratando de estas miles de personas, tendría que ser ya un programa humanitario con la concertación de agencias de Naciones Unidas, de Estados Unidos. Si México no quiere recibir el dinero de Estados Unidos, cosa que puedo entender por soberanía, debería entonces dárselo al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, porque cada mes México recibe 30,000 personas expulsadas de Estados Unidos, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Honduras. En 5 meses estamos hablando de 150,000 personas. El gobierno de Estados Unidos tendría que estar financiando esos albergues, tendría que estar financiando esas condiciones humanitarias, porque están esperando respuesta a la autoridad de Estados Unidos. Tan es así que el programa se llama Quédate en México.
Biden lo ha repetido e incluso concertó con el gobierno de López Obrador para que México, como se dice, tercer país seguro, pero creo que más bien es un tercer país inseguro, reciba a esos miles de personas. ¿Por qué no concerta con Naciones Unidas, con la Unión Europea, con Estados Unidos, para instalar albergues a lo largo de la frontera de carácter humanitario y que no sean las redes de macrocriminalidad o el narco los que aprovechen a estas personas, como pasó en su momento con San Fernando? La verdad de las cosas es que esta negligencia, esta soberbia, van a llevar a una situación que ojalá no, pero desde ahorita se les advierte, va a explotar. Sí, senador, y es que desgraciadamente en el tema de migración, una noticia es peor que la otra y llegan tan rápido que a veces ni podemos asimilarlas o no sé si desafortunadamente las normalizamos. Ya no son los trailers donde se quedan encerrados, donde mueren, sino ahora es en las propias oficinas de migración donde mueren los migrantes, como estos 40 recientemente en Ciudad Juárez. Una verdadera desgracia, senador. Y viendo este panorama, resulta difícil ver una solución o una mejoría en el tema, al menos en el corto plazo, en lo que queda de este sexenio. No veo, Sofía, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador vaya a cambiar su política. Este no es un gobierno que reconsidere, este no es un gobierno que escuche, todo lo contrario. Cuando la evidencia se le pone en la cara, como pasó con la muerte de los 40 migrantes en la estación migratoria, lo que hizo López Obrador fue culpar a los migrantes o luego minimizar o incluso dejar en cargo a Garduño, que uno se pregunta qué le sabe o qué le debe. ¿Cómo es posible que la muerte de 40 migrantes no sea motivo suficiente para hacer cambios? Apareció por ahí vagamente la figura de Alejandro Solalinde, que más generó confusión que solución. Pero la verdad de las cosas es que este es el típico, es un reflejo, es el típico caso, el reflejo del desencanto que genera este gobierno. Uno hubiera esperado una política migratoria muy distinta, uno hubiera esperado una posición con mucho más firmeza ante Estados Unidos y uno hubiera esperado un liderazgo regional que permitiera que un problema internacional se atendiera internacionalmente. México está cargando por las decisiones de este gobierno, por las malas decisiones de Estados Unidos y con las situaciones críticas de Centroamérica y otros lugares tan lejanos como África o Asia. Hoy, por ejemplo, la población que viene de Angola es una de las principales poblaciones que están en nuestro país. Ese fenómeno, infelizmente, es un reflejo de la cerrazón de este gobierno. El costo humano es extraordinariamente alto. El calvario, el sufrimiento para las familias migrantes, para mujeres y para niños es indecible, e incluso ahora han tomado la decisión de no facilitar la migración legal dándole papeles a los migrantes, con lo único que van a hacer es facilitar la migración ilegal y le van a propiciar más negocio a los coyotes y a las bandas de tráfico de personas, Sofía. No nos queda más que seguir visibilizando el tema desde este espacio, senador, y ver qué pasa con el trato que le da a la migración, no pudiendo hacer pequeño o haciéndose de la vista gorda a lo que realmente está sucediendo y cómo se ha desbordado y salido de las manos el tema de los migrantes para México. Gracias, senador, por su tiempo, por estar tan pendiente y por su voz tan fuerte en ese sentido, por sus reflexiones y análisis esta noche para la audiencia del Financiero Televisión. Buenas noches. Por supuesto, y toca también insistir en la solidaridad, toca insistir a la gente en la ayuda. Hay albergues colapsados, necesitan alimentos, necesitan voluntarios, hay que meterse en las redes sociales para poder apoyar el trabajo que está haciendo la sociedad civil. Está el Grupo de Trabajo Política Migratoria, está CAFEMIN, pero lo que invito es que apelemos al capital solidario que tiene el pueblo de México, que es extraordinario. Que así sea, es el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural. Buenas noches. Buenas noches.